Señor, gracias por permitirnos estar aquí en la asamblea, Padre. Gracias por nuestra predicadora Patti, Señor. Tú sabes todo lo que pasó este día para poder estar aquí. Bendito Dios, Señor, que tú los oídos para que podamos ser dóciles. Buenas noches. Pues es una bendición para mí poder estar aquí este día. Desde que Xiaomi pues me invitó, me sentí súper alegre y súper gozosa de poder compartir nuevamente aquí en el movimiento, porque yo fui parte también de Matrimonios en Victoria, y mientras les vaya haciendo la prédica de lo que Dios quiere para nosotros este día, les voy a ir compartiendo también un poquito de lo que es mi testimonio. Y sí, es también una bendición poder estar aquí, porque ayer me vacunaron para la gloria de Dios. Soy maestra, entonces me ha dado un poco de reacción la vacuna hoy, pero yo le decía al Señor que yo quería estar aquí, ¿verdad? Y pasé descansando pues prácticamente todo el día y ya me siento bastante mejor. Así que de verdad estoy muy alegre. Cuando Xiaomi también me mencionaba del tema, me encantó. ¿Por qué? Cuando me decía cómo entender la voluntad de Dios. O sea, de verdad me encantó, porque es algo que yo he ido aprendiendo en todo este caminar. Yo conocí al Señor a mis 19 años en el movimiento de Cristo Joven de Carismáticos, y desde ese momento yo siento que desde ese primer encuentro con Jesús y que empecé a aprender a conocerlo, todo este caminar, Él me ha enseñado muchísimo, y tengo 50 años ya, imagínense. Entonces ya son casi 31 años que voy a cumplir de conocerlo en octubre, a Jesús, y me ha enseñado precisamente esto, cómo entender su voluntad, y me lo ha enseñado en las formas como Él ha ido actuando en mi vida. Y fíjense que como yo soy maestra de niños chiquititos, pero luego saqué mi licenciatura, ahora trabajo con primaria en el colegio Highlands, ahí trabajo, ahí tengo a mis hijos. Entonces siempre como maestra, a veces quizás la forma como también uno predica, ¿verdad? Como que voy siendo así un poco minuciosa en cómo ir el tema, irlo explicando más detalladamente. Entonces cuando nosotros nos preguntamos y hablamos y decimos cómo entender la voluntad de Dios, entonces yo lo primero que hice fue irme a buscar qué es la palabra entonces voluntad, para poder llegar a comprender qué es esto. Entonces dice que voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Esto es sumamente importante desde el momento que dice que tenemos la libertad de poder decidir algo que en este caso se desea o lo que no se desea, o lo que es bueno o lo que no es bueno. Y eso con los que somos padres de familia, con nuestros hijos, o yo de maestra, que también eso precisamente es lo que va enseñándoles a los niños, a que ellos puedan ir comprendiendo qué es lo bueno y qué no es lo bueno, qué es lo mejor para nuestra vida y qué no es lo mejor. Entonces, cuando nosotros aplicamos este concepto a la voluntad de Dios, entonces es precisamente esto. La voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo bueno para nuestra vida y qué no? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestra vida
y que nosotros podamos aceptar. ¿Cómo entonces nosotros vamos a conocer esta voluntad de Dios? Entonces yo ¿cómo voy a entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y cada uno de nosotros, ahorita si lo hiciéramos como en una película, algo rápido de ver nuestra vida, ¿cómo podemos ver que Dios ha ido obrando según su voluntad? ¿Cuántas cosas hemos aceptado? ¿Cuántas quizás hasta el día de hoy todavía no podemos comprenderlas y quizás nunca las vamos a entender? Porque realmente la voluntad de Dios es algo como al mismo tiempo sencillo, pero también muy complejo. Entonces, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo voy a entenderlo? ¿Cómo voy a discernir qué es lo que realmente Dios quiere para mí? O al contrario, ¿qué es lo que realmente Dios sabe que eso no es para mí? Y quizás por eso no lo ha dado a mi vida, o por eso quizás ese algo lo ha quitado de mi vida. Y para nosotros los humanos a veces es difícil poder comprender cómo esa forma de actuar o de obrar de Dios, que es su voluntad. Fíjense que yo, cuando estaba preparando la prédica, estaba recordando algún momento especial en donde yo pude ver claramente la voluntad de Dios. Y me remonto muchísimos años atrás, quizás unos 28 años atrás, en el cual yo tenía un noviazgo. Yo andaba de novia de un joven, pero este joven, cuando yo me hice novia de este joven, yo ya conocía al Señor, pero como yo lo conocí a los 19 años, entonces claro, es un momento en el que el mundo te está llamando mucho la atención, te llama mucho la atención todo a tu alrededor, las fiestas, las amistades, uno de joven que a veces se deja llevar fácilmente, ¿verdad?, por el mundo. Entonces para mí fue una lucha, ese momento fue una lucha, porque según mi voluntad, lo que yo quería era andar con esta persona de novia, y así fue. Pero fíjense que durante 2 años, yo mientras estaba en este noviazgo, yo seguía asistiendo a mi grupo de crecimiento de jóvenes. Pero ¿qué sucedió? Dios, en su infinito amor y misericordia, que siempre, desde el momento que nosotros realmente entregamos nuestra vida a Él, Él siempre va a obrar, a pesar que a veces nosotros tal vez nos podemos alejar un poco. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que en este tiempo, a pesar que yo no estaba del todo entregada al grupo, Dios comenzó a hacerme un llamado y hubo un retiro de jóvenes. Y en este retiro de jóvenes yo no dudé y yo dije, voy a dar ese paso en un retiro de fin de semana. Y me fui. Y era algo que yo sentí un impulso grande de poder ir a ese retiro. Y cuando yo llegué, efectivamente fue un retiro que a mí, o sea, de verdad tocó mi corazón de una forma tan impresionante, que yo sabía que Dios iba a obrar. En el movimiento los retiros eran o niños o niñas, digamos, ¿verdad? Nunca había mezcla, mixto, no se podía. Pero ese retiro que recordamos de la comunidad fue el único que fue mixto, fue el único. Y entonces me impactó de una manera que cuando yo terminé mi retiro, yo iba con la decisión concreta y segura de que yo iba a terminar ese noviazgo, porque yo sabía que ese noviazgo era del mundo, era un noviazgo que no era agradable a los ojos de Dios. Y fíjense cómo son las cosas, yo sin pensar, en ese retiro, cuando yo tomo esa decisión, en ese retiro estaba presente y yo conocí a quien iba a ser mi esposo, que era de ahí mismo de la comunidad y del grupo.
Entonces, para mí fue una muestra que cuando yo fui dócil, cuando yo dejé que Dios obrara en mi vida de acuerdo a su voluntad, yo pude discernir, yo pude comprender, yo me dejé guiar por el Espíritu Santo, y que Él me pudo soplar a mi corazón y decirme que esa relación no era para mí. Entonces yo salí de ese retiro y en esa misma semana yo terminé mi relación. Terminé mi noviazgo con la seguridad que yo en ese momento estaba tomando la decisión correcta porque Dios así me lo estaba pidiendo. Y tuve mucha paz y empecé mi caminar y empecé mi entrega. Ahí fue mi entrega ya total, digamos, al movimiento. Fue cuando yo me entregué de lleno como joven a este grupo, y en ese caminar que yo conocí a quien iba a ser mi esposo, pues empezamos a servir, empezamos a ser amigos. Fíjense que 8 meses después de yo tomar esa decisión, esta persona tuvo un accidente gravísimo por ir él tomado y quedó inválido para toda su vida. Y en ese momento, créanme que yo comprendí, o sea, tuve un sentimiento de verdad, tuve sentimientos encontrados porque claro, yo había querido mucho a esta persona y saber en la situación que se encontraba, y hasta el día de hoy, esta persona nunca pudo caminar al accidente tan grave, pero esta persona, debido a esa situación tan difícil, imagínense, él tenía como 24 años, sus papás y él se convirtieron al Señor, porque ellos no iban ni a misa. Yo me acuerdo que yo trataba de llevarlo a misa y ni iba, y ahora son unos servidores fieles en la parroquia del Carmen, debido a esa prueba. Y yo digo, lo que Dios obró en mi vida, porque ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera escuchado la voz de Dios? Yo no hubiera comprendido su voluntad. Entonces, ¿qué hubiera sucedido con mi vida si yo hubiera andado con Él en ese momento? Posiblemente yo quizás no lo hubiera podido dejar. Entonces, yo recordando, veo claramente cuando realmente nosotros podemos entender, atender, escuchar, saber qué es lo que quiere Dios para tu vida. Pero para poder llegar a comprender esa voluntad de Dios en tu vida, ¿qué debe de existir entonces? Debe de existir esa relación con Cristo íntima, de mi vida con Cristo. Porque yo recuerdo en ese retiro, en esos 2 días, así como nosotros vivimos los retiros de matrimonios, 2 días, pero 2 días intensos, y 2 días donde Dios puede obrar grandemente en nuestra vida. Entonces Dios puede obrar en nosotros por medio de una alabanza, por medio de una oración, por medio de un mensaje de alguien, por medio de la palabra de Dios, que para mí una de las formas más lindas que Dios nos habla es por medio de su palabra. O sea, definitivamente por medio de cada uno de estos detalles es cuando Dios obra, cuando Dios te habla, y cuando tú tenés que tener esa docilidad para poder escucharlo. Pero para eso tiene que haber una amistad con Cristo, una amistad verdadera, una amistad real, una amistad cercana. Es como por ejemplo, entre ustedes como parejas, entre ustedes como esposos. ¿Por qué se conocen tanto el uno al otro? Porque hay una amistad. Comenzó todo por una amistad, luego fue creciendo un amor, y así es como ustedes se van conociendo. Cuál es el color que más te gusta, cuál es la comida preferida, qué es lo que tú le haces a tu esposo, los detalles que tú tenés con tu esposa, porque se conocen y saben cómo poder agradarlo al otro. Entonces así es con Cristo. Si yo tengo esa amistad y ese amor tan
unido, yo arraigado a Cristo, igual yo llego a conocerlo. Yo llego a conocer, a sentir, a poder entender qué es lo que Él quiere para mi vida. Y hoy les voy a comentar un poquito de mi testimonio, porque a mí me encanta cuando yo comparto partes de mi testimonio, porque siento que es la forma como Dios ha obrado en mi vida, como Dios se demuestra. Fíjense que nosotros con mi esposo nos casamos después de 5 años y medio de novios, dentro del movimiento que nos conocimos, servimos de jóvenes, servimos en la comunidad. Y cuando nos casamos, buscamos un movimiento de matrimonios. Y fue cuando nosotros llegamos a Corazón de María, a Matrimonios en Victoria, y comenzamos a caminar como matrimonio ya. Imagínense, yo maestra, entonces, claro, yo amante de los niños, ¿cómo no querer ser mamá? Y que mi corazón realmente siempre deseaba ser mamá. Yo jugaba desde chiquita a 2 cosas: a ser maestra con todos mis muñecos y a ser mamá. Entonces, cuando nos casamos, ese deseo en mí de ser madre era grandísimo. Pero ¿qué sucedió? Empezamos a orar tanto, muchísimo, por un embarazo, porque llegara la maternidad a mi vida, la paternidad a mi esposo, híjole, pero oramos muchísimo. Y después de muchos tratamientos, de muchos médicos, ese embarazo no llegaba. Después de 4 años de buscar ese embarazo y que no llegaba, yo realmente perdía mucho mi fe. Yo empecé a desesperarme, me enojaba con Jesús, que cómo era posible si yo siendo maestra, amando a los niños y viendo mis amistades saliendo embarazada y yo no podía tener bebé. Fue realmente una polémica muy grande con Jesús, pero ahí Dios obra nuevamente con su voluntad. ¿Y qué sucede? Comienza a mi alrededor a aparecer personas que habían adoptado. Y entonces empiezo a sentir como ese olor a adopción en mi vida, de ver personas que Dios estaba poniendo a mi alrededor. Y ahí nos damos cuenta con mi esposo que Dios en ese momento, lo que Él quería obrar en nuestra vida no era por medio de un embarazo, y que el deseo tan grande en nuestro corazón de querer ser padres no solo era de la forma biológica, había otra forma. Y así fue como Dios obra grandemente en nuestra vida por medio de una adopción. Y llega José David a nuestra vida precisamente al momento de nacer, unos días en el hospital, y llega a nuestra vida. Y para mí hoy es una bendición que mi hijo me pueda acompañar por primera vez a una prédica. Está allá atrás de Porfi, de Heidi. Tiene 16 años y él quiso acompañarme hoy. Quería estar aquí y para mí de verdad que es una bendición que él me acompañe, porque hoy es el hombre que anda conmigo y es mi compañero. Y llega José David a nuestra vida por medio de una adopción. Y ahí donde lo ven, José David es de verdad, o sea, él tanto físicamente como su corazón igual a Hernán. Y eso es lo que hace Dios, y así es como obra Dios. Entonces, Dios quiso de esa manera obrar en ese momento en nuestro matrimonio. Y nosotros con Hernán completamente felices y realizados porque fuimos padres desde el momento que José David llegó a nuestra vida. Entonces, la voluntad de Dios era que nosotros fuéramos padres por medio de una adopción, porque Dios es así, Dios es creativo,
Dios, a veces nosotros creemos que solo debe haber una forma de obrar y no. O sea, de repente Dios nos sorprende en la forma que lo hace. Entonces nuevamente aparece la voluntad de Dios obrando en nuestra vida. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos escuchado esa voz de Dios? Cuando Dios empieza a poner esas personas a nuestro alrededor, era precisamente porque Él nos quería empezar a mostrar su gloria. Y yo no me imagino ahorita que José David no estuviera conmigo, o sea, yo no me imagino eso, o sea, y José David lo sabe perfectamente bien. Y le digo, en sus planes así es. O sea, Dios te creó a ti para nosotros y nosotros para ti. Entonces, pero para poder conocer a Dios hay que amarlo, hay que seguirlo, hay que buscarlo, hay que escucharlo. Y aquí ahora me quiero detener en esta lectura porque toda nuestra palabra de Dios debe estar fundamentada realmente en lo que Él nos habla, en lo que Él nos dice. Y en Romanos 12:12, miren qué lindo todo lo que Él menciona. Dice, no sigáis la corriente del mundo en que vivimos, más bien transformaos por la renovación de vuestra mente. Así sabréis ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos en Romanos esta lectura, claramente Él nos está diciendo que no sigamos la corriente del mundo. ¿Pero por qué? Porque el mundo no nos va a llevar a tomar una decisión correcta. Porque el mundo es uno de los 3 enemigos que nosotros tenemos, que nos hacen perder la mirada de Cristo, la mirada de quien realmente vale la pena. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en el mundo, no podemos realmente percibir y conocer ese olor agradable de Dios. No podemos. Entonces, por eso Él nos dice, no sigamos. Debemos de buscar lo celestial, lo que realmente vale. Más hoy en estos tiempos nos hemos dado cuenta, cuando hemos visto la muerte a nuestro alrededor, de seres queridos, de amigos, de familias, y ahí nos damos cuenta que realmente que lo que el mundo tiene, claro que es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es ese paso que un día todos, porque todos vamos a dar ese paso, y nos vamos a presentar frente a Jesús. Eso es lo importante. Y cuando yo llegue frente al Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo voy a llegar yo con mis manos vacías o con mis manos llenas? Eso es lo verdaderamente importante, el amor que yo aquí pueda darle a los demás, el amor que yo pueda recibir de Dios. Pero hay algo importante que nos dice también la palabra de Dios y que dice, que habla de nuestra mente. Y cuando en la misma palabra de Dios aquí dice que cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar. Entonces esto es bien importante. Para nosotros poder comprender, aceptar, amar la voluntad de Dios, debe cambiar nuestra forma a veces de pensar las cosas, de ver las cosas. Tenemos que pedirle a Jesús, desde el momento que nosotros estamos aquí, es porque precisamente estamos queriendo aprender más de Jesús. Estamos queriendo aprender a estar más cerca de Él y ya nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, poco a poco se va cambiando, poco a poco se va renovando, para poder llegar a lo que es a conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice que
la voluntad de Dios es lo bueno, lo que agrada y lo que es perfecto. ¿Cuántas veces Dios obra en nuestra vida de formas que no entendemos? Y yo les digo que quizás nunca las vamos a entender, y yo les voy a contar por qué. Pero lo importante es que aunque querramos entender a Dios, ahí quizás vamos a quedarnos patinando en tratarlo de entender, si la lógica de Dios es completamente diferente a la lógica de nosotros los humanos. Nosotros tenemos una lógica limitada a lo que es la majestuosidad de Dios. Y les voy a contar parte de mi testimonio más fuerte quizás de lo que yo he podido vivir. Y es que con mi esposo, después de 5 años y medio de novios, luego 6 años de casados, porque digo 6 años, porque fue poco la oportunidad que yo pude tener de poder vivir un matrimonio feliz con él. 34 años teníamos los dos. Cuando un día de paseo a Santa Ana, José David tenía 1 año, 10 meses, y ya estábamos realizados, completamente realizados, él profesional, yo profesional, él tenía una empresa porque arquitecto. Yo me había ido a trabajar con él, a ayudarle, porque en ese momento nos enloquecimos con José David, y entonces yo le apoyaba a él y al mismo tiempo lo cuidaba. Y sentíamos que habíamos llegado a nuestra plenitud. En nuestro matrimonio creíamos que ya estábamos completos y felices. Pero ¿qué sucedió? En un paseo a Santa Ana, que por cierto nuestra última visita fue a la Catedral de Santa Ana a darle gracias por lo que teníamos en ese momento, y que era especialmente la vida de José David. Cuando veníamos de regreso tuvimos un accidente gravísimo. Nos fuimos en un precipicio y Hernán falleció. José David y yo íbamos ahí, y les puedo decir que por misericordia y amor de Dios estamos con vida. Fue realmente un accidente terrible. Yo hablé con los bomberos y me decían de que no se explican cómo él y yo quedamos con vida y completos, así como Dios nos tiene. Y esa prueba fue durísima. Jamás me imaginé que yo me iba a enfrentar a una prueba así. Jamás. 6 años de casado. Y no solo eso. Bueno, yo no pude acompañar a Hernán a nada. Yo quedé en un hospital gravemente herida. Pude ir a la última misa de novenario en silla de ruedas que me llevaron. Luego vino una prueba más. Al mes mi papi comienza a sentirse mal, le da un cáncer fulminante y muere a los 2 meses de mi esposo. Quedamos viudas mi mami y yo en cuestión de 2 meses. ¿Se pueden imaginar en ese momento lo difícil que fue para mí? Eso fue hace 15 años. Hoy el 15 de julio cumplimos 15 años de ese accidente y de esta situación. Y comienzan mis preguntas, que cómo siendo servidores de Cristo, entregados a un movimiento, dándolo todo, nos había sucedido eso, que cuando habíamos deseado un hijo y lo teníamos, una familia, Hernán fallece, me quedo yo con esa empresa que no sabía nada de arquitectura. Entonces regreso a trabajar, yo en el área de educación, y comienzo una nueva vida de nuevo. Nos vamos a vivir con mi mami. Entonces, ¿cómo comprender en ese momento que esa fue la voluntad de Dios? ¿Cómo podía yo comprenderla, que era lo mejor para mí? Si dice la palabra de Dios que todo lo que obra en tu vida es para bien. Y comienzan mis preguntas, pero ¿cómo va a obrar para bien que mi esposo muere en un accidente, que yo me quede sola con mi hijo tan pequeño? O sea, ¿cómo podía ser eso? O sea, mi mente humana no lo podía comprender, no lo podía entender. Pero saben que ahí existió algo en mí,
y es temor de Dios. Para quienes están aquí recuerdan al padre Porfi. En aquel tiempo él estaba al frente de Matrimonios en Victoria y el padre Porfi me dijo algo tan claro que se me quedó grabado aquí y me dijo, así como él hablaba, la realidad es esta, tú has quedado viuda, eso no lo podemos evitar, esa es la realidad. Ahora, ¿cómo vas a enfrentar tú esa viudez? Agarrada del Señor, como has estado todo este tiempo, y con ese dolor, pero estás agarrada de Dios, y ese dolor, Dios va a irte dando ese consuelo. O tomas la otra decisión, le das la espalda a Dios, te olvidas de Él, le decís no más, te peleas, reclamás, pero eso sí, tú tenés que estar preparada para las consecuencias que te va a traer ese alejamiento de Dios. En ese momento en mí crea ese temor de Dios y hoy comprendo que todo ese caminar, desde que yo conocí al Señor a mis 19 años, sucede ese accidente a los 34 años, ahí todo lo que yo había aprendido todo ese tiempo, por eso les digo que cuando están sentados ahí y están ustedes recibiendo palabra de Dios, estamos aprendiendo y todo eso en un momento dado sabemos que lo vamos a poner en práctica. Entonces ahí es cuando yo tomo la decisión y digo no puedo alejarme de Dios, no lo entiendo, no lo comprendo, no lo acepto, estoy enojada, me peleaba con Dios, pero al día siguiente ya me contentaba, no dejaba de ir a misa. Y les puedo decir que a las 6 semanas exactas del accidente, Evelyn de Melado, que en ese momento estaba al frente del movimiento, me invitó a ir a predicar, que estaba desarrollándose el Retiro 2 de Matrimonios en Victoria, y que si podía ir yo a dar mi testimonio. Y así como iba físicamente, me acuerdo que era en la casa de retiro que tenía que subir muchísimas gradas, con ayuda, yo llegué a las 6 semanas y yo me paré al frente de esas parejas a poder dar testimonio de lo que yo había pasado. Y yo no dejé de ir. Y a pesar que se pueden imaginar, o sea, había sido matrimonio, había estado con mi esposo y estar al frente de todas las parejas, ¿cómo me podía sentir yo? Pero solo Dios me pudo dar esa fuerza, ese consuelo, esa valentía para yo poder seguir perseverando en Matrimonios en Victoria ya estando sola. Y ahí fue cuando Dios comenzó a obrar en mí y al año me regala un ministerio preciosísimo que es cuando nace Mujeres en Victoria aquí en El Salvador. Y Jesús tiene ese amor y misericordia para mí y me regala ese ministerio. Y ahí es donde yo comienzo a servir con un grupo de mujeres, viudas, solteras, divorciadas. Entonces, habíamos de todo, casadas, muchas de matrimonios llegaban también y nace ese ministerio. Bellísimo, y ahí es donde mi vida comienza a dar un nuevo giro. Entonces, hoy les puedo decir, a los 15 años de todo esto que sucedió en mi vida, yo he podido ir sanando, me pude ir liberando, y les digo, yo ahorita es como, no sé la forma como Dios ha ido obrando en mi vida. No la entiendo, no la comprendo, pero soy feliz, y soy feliz con lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo lo ha hecho. Y eso es lo que yo le menciono, por ejemplo, a José David, y le digo, hijo, aprendamos a ser felices con lo que Dios nos da, a pesar que no tenemos a Hernán. Y como quisiera, y hay momentos en los que quisiéramos que Hernán estuviera aquí, pero él ya está en un lugar mejor, él ya cumplió su misión. La misión la tenemos que continuar nosotros aquí. Si todos los que estamos aquí
es porque todavía nuestra misión no ha terminado. Por eso yo les decía, y por eso la palabra de Dios nos dice, no sigamos las corrientes del mundo, si esto es pasajero. Y yo desde ese accidente, yo le doy infinitamente gracias a Dios, porque le digo, ¿cómo me salvaste de ese accidente? Si nosotros pudimos haber muerto. Miren, cuando nos pusimos a estudiar cómo fueron todas las cosas, porque yo hasta bajé meses después a ese lugar, ahí yo pude comprender que definitivamente la voluntad de Dios era que Josavid y yo siguiéramos con vida. Así de sencillo, porque Él perfectamente lo sabe. Y estamos cumpliendo con esa misión y debemos seguirla descubriendo. Y eso es lo que Dios en cada una de nuestras vidas obra. Yo les estoy contando ahorita mi testimonio. Pero ¿cómo estará obrando Dios en tu vida? No vamos a tratar a veces de entender la voluntad de Dios. O sea, no tratemos de entenderla porque a veces no la vamos a comprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aceptarla, aprender a aceptarla, aprender a amarla. ¿Y cómo logro esto? Y aquí está también en la palabra de Dios donde dice, estad siempre alegres, orar sin cesar y en toda ocasión dar gracias a Dios. Esta es por voluntad de Dios vuestra vocación. Ahí está la clave. ¿Qué hacer? Orar sin cesar. Estar alegres a pesar de las circunstancias, a pesar de la pérdida de trabajo, a pesar de una infertilidad, a pesar que he perdido un ser querido, a pesar de mi situación económica, a pesar que no comprendo a mi hijo, a pesar de la enfermedad, a pesar de tantas cosas, estar siempre alegres, positivos, animados, que Dios está ahí obrando. Orar sin cesar. Me encanta este orar. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios nos pide orar, orar? Jesús, siendo hombre en esta tierra, nos los mostró. Un hombre de oración al Padre, porque eso es lo que Él espera y sabe que ahí está la clave de mucho. Oración de peticiones, de agradecimientos, de intercesión. Hay mucho por lo que hay que orar. Por ejemplo, ahorita la oración de intercesión es importantísima para este momento y tiempo de pandemia que estamos viviendo, de intercesión por los demás, por ejemplo. ¿Y cómo es nuestra oración? Orar, orar, orar y que se haga la voluntad de Dios. Siempre nosotros debemos orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida o para la vida de los demás. Siempre, eso debemos tenerlo bien claro. Y Dios nos lo dice en su palabra, que siempre Dios obra para bien, a pesar que nosotros no lo podemos entender. Y miren, y cuando del poder de la oración. Fíjense que con mi esposo nosotros, como queríamos un bebé, un embarazo, oramos muchísimo, pero muchísimo por ese embarazo. Entonces hubo una persona que llegó y me regaló una estampita, la estampita de la Virgen de la Leche. No sé si ustedes la conocen, ¿verdad? Pero está la Virgen dándole al niño Jesús, les dando de su leche, ¿verdad? Lo está amamantando. Entonces yo nunca había visto esa imagen y me la regaló y me dijo que empezara a orar. Entonces yo empecé a orar con mucha fe. Oré aproximadamente 2 años. Pero cuando ya médico tras médico y tras médico, infectólogo nos decía de que llegó un momento que nos dijo, miren, ya no, porque aparentemente yo era estéril, no ovulaba. Entonces nos dijo, miren, aquí lo único es una inseminación artificial. Entonces nosotros con Hernán no quisimos. Y ahí fue cuando vino la bendición de la adopción de José. Pues fíjense que esas oraciones
de tanta oración y la Virgen de la Leche, pero es que fue tan palpable, no quedaron en vano. Cuando llegó ese momento difícil y que dijimos, bueno, no hay embarazo, yo guardé esa estampa. La guardé creyendo que no había surtido efecto. Mis oraciones, yo dije, no, es de más. Agarré la estampita y la guardé para no volverla a abrir nunca más. 5 años después de mi viudez, yo tuve un novio. Y en ese momento, yo sé, como humana, uno debe reconocer, no actué como debía de actuar correctamente un cristiano. Y en ese noviazgo, ¿saben qué sucede? Quedó embarazada. La que era estéril, la que no podía. A mis 40 años, yo, Pati Avelar, quedé embarazada. Se pueden imaginar para mí en ese momento lo que sucede en mí, lo que viene a mí. Yo me sentía como una niña de 15 años que no sabía ni cómo enfrentar a mi mami, a mis hermanos, a mi familia, mi trabajo en el colegio, ya saben, el colegio trabajando, a mi comunidad. No sabía. Y saben un detalle, las circunstancias por supuesto no fueron las mejores, ¿verdad? Pero cuando Dios obra y obra milagros y da la vida, o sea, ante eso, de verdad, yo no podía contenerme de la felicidad, yo no lo podía creer. O sea, yo jamás supe lo que era un examen positivo. Y cuando yo lo tuve en mis manos, yo no lo podía creer. Pero ¿por qué la Virgen de la Leche? Porque les cuento esto. Porque cuando yo anuncio de mi embarazo en el colegio, una Miss, que había sido la Miss de José David, cuando José David entró al colegio de 1 año, 5 meses, esa Miss me quería muchísimo y ella, más que nadie, sabía lo que nosotros habíamos pasado. Me dice, Miss, mi mami tiene un apostolado y yo le voy a traer esa Virgen. Es una Virgen que yo se la voy a entregar y usted la va a tener todo su embarazo para que la cuide, porque claro, como era primer embarazo mío y por mi edad era de alto riesgo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando ella entra con la Virgen en una cajita de madera, era la Virgen de la Leche. Y cuando yo la vi, yo le digo, Miss, si es la Virgen de la Leche, y ella asustada me dice que la conoce. Y se pueden imaginar cómo no conocerla si yo le había orado 2 años incesantemente para lograr un embarazo. Esas oraciones no quedaron tiradas. Las oraciones la Virgen las escuchó, intercedió. Como les digo, no fueron las... Pero ahora yo soy feliz con mis hijos. Ahí está, se llama Mariana. Y se llama Mariana precisamente porque yo se la entregué a la Virgen y sabía que la Virgen había... Y mi vida es así. Mi vida es ahora feliz. Vivo con mi mami, que tiene 84 años, y con mis hijos. Y este es mi caminar, y esta es mi vida, y esta es mi felicidad. Sigo siendo maestra, sigo dando clases, y esa es mi misión, y esa es la voluntad de Dios en mi vida, que un poco de repente actúa de una forma que ni entendemos. Imagínense cómo obra Dios, que dentro de un pecado humano mío, obra un milagro de vida, que yo había esperado por tanto tiempo. Y ahora soy madre de mis 2 hijos de diferente manera, pero que para quienes somos así, que somos padres de esa manera, sabemos que no hay diferencia y que el amor es el mismo, porque es el mismo amor de Dios. Entonces así obra Dios, de esa manera.
de formas que nosotros no nos esperamos, pero que nosotros debemos aceptar su voluntad, porque Él siempre obra para bien, sea lo que sea, Él siempre obra para bien. Entonces ese es el mensaje que el Señor nos ha querido tener esta noche. No sé de verdad en su vida cómo Dios ha ido actuando, cómo Dios ha obrado, y de los que yo conozco aquí, muchos sé que Dios obra de formas maravillosas y grandes. Todos en nuestra vida tenemos también situaciones difíciles. Yo solo les puedo asegurar que nosotros de verdad, si hacemos cumplir la voluntad de Dios, a pesar de lo que sea, nosotros podemos alcanzar la felicidad. Porque la felicidad está cuando nosotros nos unimos a Cristo, y ese amor eterno, ese amor único, es que eso basta. Puede faltar todo, pero Cristo no puede faltar en tu vida. Porque si Cristo falta en tu vida, entonces nuestra vida sí se puede desmoronar. Pero estando con Cristo en nuestra vida, a pesar de todo, yo decía, el día que mi esposo falte, yo me muero. Y yo le decía a él que ojalá faltara yo primero, porque el día que él faltara, yo no iba a poder. Así se lo mencionaba, y yo después decía, por andar de bocona y hablando lo que no es, fue al revés. Y solo fueron 6 años de matrimonio, pero aquí estoy. Y ahora de verdad soy una mujer feliz, porque Cristo está en mí, y sigo luchando para poder hacer la voluntad de Él. Cada situación, cada decisión, cada detalle en nuestra vida debemos siempre orar para buscar y hacer lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que gloria a Dios y muchas bendiciones. Bueno, bendecidos, y que Dios haya permitido que Pati Avelar nos haya podido acompañar a pesar de los efectos que tuvo la vacuna. Un lindo mensaje que por supuesto nos deja grandes enseñanzas de cómo entender la voluntad de Dios. Hemos pasado igual ahora una etapa en nuestra asamblea del momento de las ofrendas. Como movimiento tenemos necesidades, principalmente con lo recaudado, por supuesto, se apoyan becas para los retiros que nosotros tenemos, para la evangelización de otros hermanos, por supuesto, cubrir las necesidades de nuestro movimiento. Así que, como bien dice, Dios se alegra del dador alegre, ¿verdad? Valga la redundancia, y los motivamos a poder colaborar en esta noche. De igual forma, nuestros hermanos de asambleas pasan por las ofrendas, y nuestros hermanos de intercesión nos ayudan con las hojas de petición. Muchas gracias por la ayuda. Hermanos, sí, perdón, este punto también es mío, perdón. Es que esto de la práctica a veces, ¿verdad? Queremos preguntarles si hay hermanos que nos visitan por primera vez. Excelente, tenemos una hermanita. Tal vez sí, bueno, para que voy a bajar. Le vamos a pedir que nos ayude presentándose en nuestra comunidad. Tal vez nos puede decir su nombre, cuántos años tiene, quién le invitó. Bueno, nadie me invitó, he venido sola. Mi nombre es Marielo de Álvarez, tengo 2 hijos, uno de 23, una de 20, los 2 son estudiantes de medicina, 4º, 5º año, y pues mi esposo no está acá porque está trabajando. Y yo le digo, bueno, voy a ir a ver yo primero, a ver si me gusta, a ver cómo veo el grupo, y luego pues hacemos el esfuerzo por ver. 24. Ahora, sí le queremos decir efectivamente quién la invitó a venir.
con nuestro ministerio de alabanza. Eso. Bienvenida. Bienvenida, la esperamos todos los miércoles en esta iglesia desde las 7:30. Recordándoles también, queridos hermanos, que continuamos con las jornadas de oración, que las estamos teniendo cada 5 días. Estamos apuntados por horas, pero siempre están abiertas las horas, aunque se repitan, no importa. Si quieren unirse a algún familiar, algún amigo, alguien más de sus ministerios, siempre, como nos decía Patti, debemos de orar todos los días, no solo por nuestras necesidades, sino también por tantas necesidades que tenemos hoy en día, ¿verdad? El fin de la pandemia, hermanos enfermos, los matrimonios, tantas necesidades. Así que Jesús oró siendo Jesús, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a orar nosotros? Así que invitándoles a que podamos unirnos y no perdernos esa bendición. Comienza nuevamente la jornada este 10 de abril a partir de las 0 horas. Invitándoles también a que puedan rezar la Divina Misericordia, cada quien como pueda, donde esté en el trabajo, y si pueden unirse con nosotros por medio de la página de Matrimonios en Victoria, pues mucha más bendición. Lo mismo también invitarles a los rosarios en la página, la coronilla a las 3 de la tarde, el rosario a las 8 de la noche todos los días, a excepción de los miércoles, que por la asamblea va seguido de la Divina Misericordia, 8 p.m. Y finalmente decirles que tenemos ya las publicaciones en nuestra página de Facebook sobre catequesis, sobre curar el amor. Lindo mensaje, lindas enseñanzas que podemos encontrar los lunes y viernes. Les invitamos a poderlas escuchar y promoverlas en sus ministerios con amigos para tener esa bendición. Y llamamos a los hermanos del Ministerio de Intercesión para la oración de cierre.